y el dolor entra. Al entrar, ese. Esta es la lámina 1, zona marginal o capa zonal de Waldeier. Esta es la lámina 2 o sustancia gelatinosa de Rolandi. Cuando entra el dolor, entra utilizando dos tipos de fibra. Una fibra A delta y una fibra tipo C. La fibra A delta utiliza glutamato y aspartato. Toda fibra A delta es medianamente mielinizada. Por lo tanto, esa forma de ser medianamente mielinizada, quizás en menos de un 50% en relación con una fibra A alfa o A beta, que son las de más rápida conducción nerviosa y por lo tanto las más 100% mielinizadas, obliga a que la fibra haga que recepte dolor, pero como sí está medianamente mielinizada, el dolor que suele receptar es un dolor muy bien localizado. Alguien me pincha y yo sin saber dónde me pinchó puedo decir, ay, me pinchaste el codo, ay, me pinchaste la nalga, ay, me pinchaste el cuello, sin necesidad de verlo, porque yo lo puedo localizar e incluso más que localizar puedo describir el dolor. Es un dolor pinchazo, me quemaste o me apagaste un fósforo o un cigarrillo en la piel. Eso es un dolor localizado. Pero la fibra tipo C es una fibra 100% amielinizada, no tiene mielina. La fibra tipo C, por el mismo hecho de tener 0% de mielina, es muy pequeña, pero no porque es muy pequeña, la velocidad de conducción es muy rápida, porque es chiquita. No, porque no es por el tamaño sencillamente, sino es porque no tiene mielina, y si no hay mielina, pues obviamente no va a haber ni un solo pinche nódulo de Ranvier. Por lo tanto, la conducción del dolor va a ser mucho más extensa en tiempo, pero también va a ser más errática. Errática significa que el dolor que termina receptando y llevando a la médula, y de la médula a la corteza cerebral, es un dolor 100% difuso. El dolor difuso se le suele decir, copien, ardoroso, quemante, fulgurante o pésimamente mal localizado. Ardoroso, quemante, fulgurante o pésimamente mal localizado. En cambio, el dolor receptado por las fibras A delta es un dolor muy bien localizado y generalmente es punzante, hincante, lancinante o electrificante. Repito, punzante, lancinante, electrificante o fulgurante. Perdón. Y el otro, electrificante. Sorry. Esta fibra A delta, cuando ingresa, siempre lo hace por la parte externa del asta posterior. En cambio, la fibra tipo C siempre lo hace por la parte interna. Pero ambas dos, como dijo el Monturio, la A delta por fuera y la C por dentro, se tienen que topar primero con eso, que es el fascículo dorsolateral del insauro. WSAUEL, fascículo dorsolateral del insauro. No es que el 90% del dolor se queda ahí, se queda el 90%, por suerte para los seres humanos, el 90% de lo que se queda en Isabel es básicamente el 90% del 100% de las fibras tipo C. Resulta que las fibras tipo C son las que llevan el dolor ardoroso, bla, 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 que es pésimamente mal localizado, pero es un dolor muy, extremadamente intenso. Por suerte el organismo, en particular del humano, tiene el fascículo dorsolateral del Isabel. Entonces, en el fascículo se quedan el 90%, o sea, de cada 10 fibras en relación con fibras tipo C, se quedan ¿en dónde? En Isabel.
y solamente avanzan el 10% restante. Ese 10% restante cruza la lámina 1 y sinaptizan en una neurona que está en la lámina 2. Pero resulta que la neurona que está en la lámina 2 es una neurona 100% analgésica. Y como es 100% analgésica, fabrica encefalina o encefalinas, endorfinas tipo beta, que son muy parecidas a una hormona fabricada en la hipófisis y que se llama lipotrofina beta, que es súper analgésica. Lipotrofina beta, que es súper analgésica. Entonces, ese sistema entre la hipófisis y este de aquí controla casi el 100% del dolor que entró, pero recetando fibras tipo C. Si no existiera esa lámina y no existieran esas neuronas enrolando, el dolor sería horroroso, porque este dolor cruza la línea media, asciende en el otro lado de la médula con más espino talámico lateral y llegaría prácticamente 100%, como yo suelo decir, pelado, o sea, sin restricción de dolor, a la corteza sensitiva primaria. Obviamente lo que entra de dolor llega y sentimos dolor, pero la idea no es que no sintamos dolor, es que sintamos la mayor cantidad de dolor posible, pero siempre y cuando esto sea funcional o fisiológico. Cuando es al revés, es patológico, ahí el dolor es intolerable. Entonces lo normal es que funcionalmente hablando, el dolor sea recetado en la corteza sensitiva primaria, porque entre comillas el dolor recibido por la piel, aparte de la, como dije en algún momento, de la sensibilidad en la audición, son los dos elementos que nos acercan más al entorno que nos rodea. Son los dos sentidos, el sentido del dolor a través de la piel y el sentido de la sensorialidad a través de la audición. Creo que lo dije en la primera o segunda clase. Y las endorfinas. ¿Sí? Ahora, esta lámina 1, o perdón, la fibra delta, sinaptiza, como lo ven ahí, en los axones, o perdón, en las dendritas, ¿de quién? De la célula que está colocada en la lámina 1. Pero miren la disposición, y esa disposición anatómica es la que permite que se recete el dolor llevado por fibras AD. Miren cómo está colocada la neurona, está acostada en sentido paralelo al eje transversal de la médula espinal. Si esta es una médula, esto será póstero-anterior o antero-posterior, pero esto será transversal. Entonces la neurona de la lámina 1, para poder hacer ese chiste, tiene que estar colocada paralela al eje transversal de la médula espinal. No sé si me hago entender. En cambio, la lámina 2 está colocada perpendicular, o sea, prácticamente parada. Lo contrario, esa disposición radial anatómica es la que permite en la 2 controlar el dolor y en la 1 recibir el dolor. No sé si me hice entender. Sí, dígame que sí. Sí. Sí, ok. Entonces, entró por la parte externa de la lámina 1, llega a la lámina 2 y atraviesa ¿hasta dónde? Hasta la lámina 5. Se topa la lámina 5 con básicamente, se topa la lámina 5 básicamente con la dendrita de esta neurona de acá, y esta a su vez va a fabricar el eje espinotalámico anterior, que lo vamos a ver después. Pero esta neurona que está aquí, la que recibió a la fibra A delta, que es la que está acá, viene desde la lámina 1 y manda un axón largo que cruza la lámina 2, la 3, la 4, la 5 y fabrica el eje espinotalámico lateral, que cruza la línea media para dirigirse al otro lado y de aquí sube, valga la redundancia, hacia arriba para dirigirse al tálamo. ¿Me hice entender? Sí, ahora. Escúchenme esto y esto cópienlo y después se los hago razonar. Entre la lámina 1 y la lámina 2 tiene que haber una interacción de tipo celular y básicamente tiene que haber una interacción de tipo sináptica.
Entre la lámina 2 y la lámina 1, la interacción es siempre axosomática. Repito, la interacción entre la 2 y la 1, o sea, en el sentido de la 2 a la 1, es siempre 100% axosomática y siempre en el mismo nivel dermatomérico que está siendo provocado el dolor. No sé si me hago entender. Si alguien viene y me pincha en el dermatoma T4 o T5, donde está ubicado, como siempre les he dicho, ¿qué cosa? La tetilla o el pezón. Okay. Yo provoco mucho dolor y lo que hace que ese dolor se calme lo máximo posible es la comunicación entre la 2 y la 1 axosomáticamente, 100%. ¿En qué nivel? En el mismo nivel, o T4 o T5. No sé si me hice entender. Entonces la comunicación entre la 2 y la 1 es 100% axosomática y siempre va a ser 100% en el mismo nivel dermatomérico que está siendo agredido con dolor. Por lo tanto, la 2 hacia la 1 es la que limita en el 100% el dolor. No lo logra 100%, pero trabaja al 100% para mitigar el dolor que entró ¿por dónde? Por la lámina 1. No sé si me hice entender. Sí, ok. Ahora, cuando entra el dolor, ojalá lo entiendan. Prendan un ratito la luz. Cuando entra el dolor, imaginémonos que entra en T4. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde entra el dolor? Desde la periferia, o sea, desde el ganglio de la raíz dorsal. Ya no me paren bola a la 2 con la 1, porque este es un mecanismo central o periférico. Este es un mecanismo central, porque es dentro del sistema nervioso central. Este mecanismo que les voy a decir es periférico. Entonces, viene el ganglio de la raíz dorsal en relación con el nervio raquídeo T4. ¿Ya? Entonces, entra el dolor. La mayoría de fibras, la mayoría, no me pregunten el porcentaje porque es diferente según los seres humanos, pero puede que sea más del 70%. La mayoría de fibras que entran, la mayoría, entran por la lámina 1 del mismo segmento por el que está siendo agredido con dolor. La mayoría de fibras, ¿sí me hice entender? La minoría de fibras se reparten 1 o 2 por arriba, o sea T3 o T2, y se reparten 1 o 2 por abajo, T5 o T6. ¿Sí? Y esa conexión es axodendrítica. Por lo tanto, la conexión axodendrítica será para mitigar el dolor o para qué otra cosa. ¿Para? Una palabra más bonita. Distribuir el dolor. Obviamente la distribución va a ser siempre mayor en el dermatoma que está siendo infligido dolor. Pero gracias a esa distribución, los dermatomas afectados pueden ser 1 o 2 para arriba y 1 o 2 para abajo. Por lo tanto, el dolor se recetaría entre T2 y T6. Pero el dermatoma más involucrado será, ya que la expresión de la tetilla, o sea, el dermatoma T4. Esa conexión es axodendrítica. No sé si me hice entender, sí. Entonces, viene el T4, cruza el Isauer, cruza la lámina 1 y obviamente va a cruzar la 2, bla, bla, bla. Y va a ser todo el chiste. Eso no tiene ninguna diferencia. Pero esa es la mayoría de fibras. Pero la minoría de fibras, 1 o 2 para arriba o 1 o 2 para abajo. ¿Cómo lo hacen? En lo que entra, primero antes de entrar a la asta gris, ¿dónde se quedaría? En Lisauer. Y por Lisauer sube 1 o 2 para arriba y bajan 1 o 2 para abajo. Y desde Lisauer de 1 o 2 para arriba y Lisauer de 1 o 2 para abajo se meten en la 1 y cruzan, y se meten en la 1 y cruzan. Entonces se me dice entender. Es súper sencillo. Y hacen la misma vaina, pero eso les ayuda a distribuir el dolor. ¿Sí? Ok. Esa conexión es de periférico a central. ¿Va a ser qué cosa? Axodendrítica. Y la otra
es desde el central al periférico y también es axodendrítica. De la 2, de la 2, la mayoría, igualito que como dije hace un rato, el mismo mecanismo de la periferia al central, este es un mecanismo del central al periférico. De la 2 sale un axón que también es axodendrítico, igualito. Todo lo que es axodendrítico es distribución de dolor. Todo lo que es axosomático es me calma el dolor. Ya, métanse eso en la cabeza. ¿Y por qué les digo métanse eso en la cabeza? Porque los medicamentos funcionan si actúan en las sinapsis axosomáticas o en las sinapsis axodendríticas. Por ejemplo, un derivado de la sustancia P lo que hace es exacerbar la resección de las sinapsis axodendríticas, porque la